Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Escucha bien. ¿Y si te digo que la historia de la oración más poderosa jamás registrada no fue una oración de grandes palabras, sino un silencio roto por el sollozo mudo de una mujer desesperada? Te contaré la crónica épica de Ana, la mujer que rompió el silencio de Dios con una oración. Esta no es la versión suave de un milagro, es el relato crudo y profético que revela cómo la esterilidad de una sola mujer se convirtió en el canal para el renuevo profético de toda una nación, y cómo su dolor puso fin al silencio de Dios sobre Israel. La historia se desenvuelve en los días caóticos de los jueces, un tiempo de oscuridad espiritual donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 21 versículo 25. En las montañas de Efraín, vivía un hombre de Ramataim de Zofim, llamado Elcana, un levita piadoso que cumplía fielmente el rito anual de la peregrinación a Silo, donde estaba el tabernáculo de Dios. Elcana era un hombre con un corazón dividido, pues tenía dos esposas, Penina y Ana. La poligamia, aunque permitida por la costumbre, era ya una maldición silenciosa que destrozaba la paz de su hogar. Penina había sido bendecida con hijos, símbolo de prosperidad y favor de Dios en la cultura de la época. Ana, en cambio, era estéril, una vergüenza pública y un pozo de dolor privado. Aquí reside el núcleo de la tragedia épica, el profundo dolor de Ana. Su esterilidad no era solo una condición física, era, en el contexto social y espiritual, una afrenta, una señal percibida del desagrado divino. Y Penina, la otra esposa, la que gozaba de la bendición de la descendencia, usaba esa bendición como un arma. Año tras año, cuando la familia subía a Silo para la ofrenda y el culto, Elcana repartía porciones de carne sacrificial a Penina y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana le daba una porción doble, una muestra de su profundo amor. Pero Penina, consumida por los celos y el orgullo de su fertilidad, humillaba y provocaba a Ana cruelmente, no solo por su esterilidad, sino por el evidente afecto de Elcana hacia ella. Esta humillación constante por Penina no era un simple drama doméstico, era el símbolo de las pruebas del alma que buscan quebrar la fe, un recordatorio doloroso de que el cielo parecía estar cerrado para Ana. Imagina la escena en Silo, el gran sacrificio, la alegría del culto, la abundancia de la fiesta. Y Ana, sentada, incapaz de comer, con el alma amargada y el corazón destrozado por la burla de su rival. Penina se regocijaba en la presencia de sus hijos, mientras Ana solo sentía el vacío en su vientre, magnificado por la opulencia del tabernáculo. ¿Cómo podía la presencia de Dios estar tan cerca, y al mismo tiempo, el silencio de Dios ser tan ensordecedor en su propia vida? Ana vivía una sequía espiritual en medio de la fiesta de la cosecha, una verdad que golpea a todos los fieles que, incluso en el lugar del culto, enfrentan temporadas donde el cielo parece callar. Era como si Dios mismo le hubiese cerrado la matriz, como declara el texto bíblico con una frialdad desoladora, 1 Samuel capítulo 1 versículo 5. Elcana, un hombre bueno pero incapaz de comprender la profundidad de su angustia, intentaba consolarla con lógica humana. Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? 1 Samuel capítulo 1 versículo 8. Pero Ana no lloraba solo por la falta de un hijo, lloraba por la falta de respuesta de Dios, por la herida abierta por la burla, y por la sensación de ser una mujer incompleta en su plan. Su dolor se había convertido en un juramento escondido, una promesa no dicha de que no encontraría descanso hasta que su alma se derramara por completo ante el altar. Esta conexión profética es vital. Ana, la mujer que rompió el silencio de Dios a través de la intercesión, se convierte en un tipo o modelo de la gran intercesora, la novia de Cristo, la iglesia que clama en medio de su esterilidad espiritual, falta de fruto, por el avivamiento. Pero sobre todo,
apunta a Jesús. Jesús es el gran sacerdote y profeta que salió de la maldición silenciosa de la tumba para interceder por nosotros ante el Padre. La súplica de Ana, que buscaba un profeta para Israel, fue el primer eco de la voz que proclamaría al Rey. El clamor de Ana es un clamor por el renuevo, un clamor porque termine la era de los jueces y comience la era profética. Fue en uno de esos peregrinajes a Silo, después de comer y beber, que Ana no pudo más. Su espíritu quebrantado la impulsó de la mesa a la casa de Jehová. Sentada en la entrada estaba Elí, el sacerdote, ciego y complaciente, un símbolo de la decadencia del sacerdocio de ese tiempo. Elí era el líder, pero su propio hogar y el tabernáculo estaban bajo un juicio latente. Ana no buscó a Elí, sino el rostro de Dios. Se postró en el lugar santo, con un dolor que no podía ser contenido por palabras humanas. Su alma estaba tan amarga que su angustia debía ser vertida directamente al cielo. Ella estaba a punto de pronunciar la oración que cambió la historia, no solo para ella, sino para el destino de la teocracia de Israel. Sigue viendo, porque aquí se revelará cómo su silencio fue confundido con embriaguez y cómo el voto sagrado que pronunció no tenía precedentes en la historia de la fe. Ana se postró en el suelo de la casa de Jehová, el centro espiritual de una nación que vivía en el caos. La intensidad de su agonía superaba la capacidad de las palabras. Su súplica no era un recitado formal, sino un torrente de dolor reprimido. Esta fue la oración que cambió la historia, una súplica que era audible solo en el cielo. Ella oraba largamente delante de Jehová, y Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y por esto la tuvo Elí por ebria. 1 Samuel capítulo 1 versículos 12 y 13. La reacción del sacerdote Elí, el líder de la fe en Israel, es un hecho épico y desconocido que revela el bajo nivel espiritual de la época. Elí, cuyos propios hijos eran profanos y cuyo corazón estaba endurecido, fue incapaz de discernir la profundidad de la angustia de una mujer piadosa. En lugar de interceder, la acusó con desprecio. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. 1 Samuel capítulo 1 versículo 14. El silencio de Dios no era solo la ausencia de una respuesta a Ana, era la complacencia y la ceguera espiritual de los líderes del pueblo. Elí, que debía haber sido el canal de la bendición, se convirtió en el canal de la acusación. Dale like ahora mismo a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Si esta verdad te está tocando, si te has sentido juzgado en tu momento de dolor más profundo, este es tu lugar. En este canal, no solo contamos historias bíblicas, desenterramos los misterios que conectan el dolor de los héroes con la intervención de Dios. Cubrimos todos los temas del nicho, desde la oración que transforma hasta la profecía. Quédate hasta el final porque te revelaré cómo el voto de Ana anticipa proféticamente el sacrificio de Jesús, el más grande favor de Dios. Activa la campanita para que no te pierdas el poder oculto de estas narrativas. Tu vida de oración será transformada. Ana, aunque humillada por su rival Penina y ahora acusada por el sacerdote, no perdió la compostura. Su respuesta fue un acto de inteligencia espiritual y dignidad. No, Señor mío, yo soy una mujer de espíritu conmovido, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 1 Samuel capítulo 1 versículo 15. Ella no solo se defendió, le dio una cátedra de oración a un sacerdote ciego. Ana le explicó que su quebranto no era embriaguez, sino el derramamiento de un alma en la presencia de Dios. Esta es la cumbre de su profundo dolor. Cuando la fe de Ana fue mal entendida por el hombre, ella la reafirmó con mayor claridad. Su oración no buscaba la recompensa por la recompensa,
buscaba la transformación interior que solo la intervención divina podía dar, y estaba dispuesta a pagar el precio más alto. Fue entonces cuando Ana pronunció el voto sagrado, la promesa épica que no tenía precedentes en la Biblia. Ella no solo pidió un hijo, ella le ofreció ese hijo de vuelta a Dios: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 1 Samuel capítulo 1 versículo 11. Este voto era el juramento de un nazareo, una dedicación de por vida. Ana prometía entregar su anhelado hijo al servicio exclusivo de Dios. Ella se convirtió en la dueña del juramento escondido más radical, estaba pidiendo un milagro solo para renunciar a él. El hijo que nacería de su maldición silenciosa sería devuelto al templo, y ella viviría con la paradoja de haberlo parido solo para entregarlo. Ante la pureza de esta súplica y la magnitud del voto, el ciego Elí finalmente despertó: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 1 Samuel capítulo 1 versículo 17. Esta fue la primera palabra de bendición que Ana recibió en su agonía. Y aquí reside otro hecho trascendental: Ana no esperó a ver el milagro, creyó a la palabra de Elí. La Biblia dice que la mujer se fue por su camino, y comió, y no estuvo más triste. 1 Samuel capítulo 1 versículo 18. Dejó el lugar de la oración con una fe que había roto el silencio de Dios en su corazón, incluso antes de que el milagro se materializara. El acto de Ana, este voto sagrado, anticipa proféticamente el don más grande de la historia, la entrega de Jesús. Así como Ana entregó a su único hijo, el hijo de la promesa, para el servicio de Dios, el Padre entregaría a su único hijo, el unigénito, para la salvación del mundo. Ambos actos fueron movidos por un amor que supera el apego personal para cumplir un propósito mayor de la redención. En la próxima parte revelará el nacimiento de Samuel, como su nombre es un testimonio de la oración, y como el cántico de Ana se convierte en una profecía que conecta con la Virgen María y el poder de Dios sobre el orgulloso. Ana abandonó el tabernáculo de Silo con una paz que desafiaba su circunstancia, una prueba de que la oración que cambió la historia había ya transformado su interior. Había pasado de la amargura y el llanto constante a una certeza inquebrantable. Esta es la esencia de la transformación interior que ocurre cuando el alma se derrama sin reservas ante Dios. El milagro de su fe se manifestó antes que el milagro de su cuerpo. Elcana y Ana regresaron a su casa en Ramá, y allí, en el tiempo señalado, Dios se acordó de ella, y rompió su esterilidad. El nacimiento de Samuel fue el clímax de esta intervención divina. Su nombre mismo, Samuel, que en hebreo significa oído de Dios o Dios ha oído, es el testimonio eterno de la efectividad de la súplica silenciosa de Ana. El hijo nacido del llanto, de la maldición silenciosa de la esterilidad, se convirtió en el profeta que marcaría el fin de la era caótica de los jueces. Samuel sería el ungidor de los primeros reyes de Israel, el profeta que llevaría la voz de Dios a una nación que no la escuchaba, estableciendo el renuevo espiritual. Su existencia fue el primer gran favor de Dios de una nueva dispensación. Elcana y Ana esperaron el tiempo necesario, y Ana amamantó a Samuel hasta que el niño fue destetado, un periodo que, según la tradición, duraba aproximadamente 3 años. Durante esos años, la promesa de Ana era una prueba de fe. ¿Podría ella, después de desearlo con tanta agonía, cumplir su voto sagrado y entregar a su único hijo? Penina, que había sido su constante humillación, fue silenciada por el milagro y la dignidad de Ana. La mujer estéril se convirtió en la poseedora del hijo de la promesa. La entrega de Samuel en Silo es el momento más conmovedor de esta épica.
Ana subió al tabernáculo, no con lágrimas de dolor, sino con corazón agradecido, llevando consigo un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino, como ofrenda de paz y agradecimiento. Ella se presentó ante Elí y pronunció las palabras de fidelidad: «Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me ha dado lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová». 1 Samuel capítulo 1 versículos 26 al 28. Ella cumplió su juramento sin mirar atrás. Entregó a su milagro al servicio de Dios, demostrando que su fe no buscaba la posesión, sino la gloria de Dios. Aquí, el hecho épico y trascendental que nadie se atreve a contar es el Cántico de Ana, 1 Samuel capítulo 2 versículos 1 al 10. Este no es solo un himno de acción de gracias, es una profecía mesiánica que resuena con la voz del cielo, uniendo a Ana con la Virgen María. El cántico exalta a Dios porque Él alza del polvo al pobre, y del muladar levanta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes. 1 Samuel capítulo 2 versículo 8. Este es el tema del Evangelio: Dios exalta a los humildes y derriba a los soberbios, la soberbia de Penina, la arrogancia de los filisteos. El verso cumbre, la voz profética de Ana, clama: Él dará fuerza a su rey, y exaltará el poderío de su ungido, Mesías o Mesías. 1 Samuel capítulo 2 versículo 10. Ana, siglos antes de David, es la primera persona en la Biblia en profetizar y nombrar al Mesías, al ungido de Dios. Su oración, nacida de la agonía de la esterilidad, se convirtió en el anuncio del rey que vendría. Esta es la cumbre de la conexión profética con Jesús. El cántico de Ana es el molde exacto para el Magnificat de la Virgen María, Lucas capítulo 1 versículos 46 al 55. Ambas mujeres, envueltas en circunstancias inusuales, la esterilidad y la virginidad, concibieron un hijo que cambiaría el curso de la historia. Ambas profetizaron que Dios derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes. Ana, a través de su juramento escondido de entrega, se convirtió en la madre espiritual de la profecía del Evangelio. El mensaje oculto es que Dios usa el dolor y la humillación, simbolizados por el profundo dolor de Ana, para producir una fe que no se centra en la bendición, sino en el propósito. Ella no solo recibió un hijo, recibió la visión del Mesías. La vida de Samuel, dedicado al servicio desde niño, marcó el inicio de la era profética, rompiendo el silencio de Dios sobre la nación. Siguiendo esta historia narrará la vida de Samuel bajo el sacerdocio corrupto de Elí y cómo su fidelidad se convirtió en un faro de luz en la oscuridad, asegurando que el sacrificio de Ana no fue en vano. Habiendo entregado a Samuel, el hijo de su oración que cambió la historia, Ana regresó a Ramá con un corazón lleno de gozo y paz, dejando a su milagro en el tabernáculo de Silo. Este acto de voto sagrado y cumplimiento total es un testimonio eterno de la transformación interior que había experimentado. La fe de Ana no fue una petición egoísta, fue un pacto de entrega. El pequeño Samuel crecía, sirviendo a Jehová delante del sacerdote Elí, 1 Samuel capítulo 2 versículo 11. El hijo nacido del llanto de Ana se convirtió en la luz de la casa de Dios, contrastando fuertemente con la oscuridad que rodeaba al sacerdocio de Elí. Este es un momento de gran tensión espiritual, un hecho épico y trascendental que nadie se atreve a contar con la seriedad que merece. Samuel, el niño profeta, crecía en santidad bajo el mismo techo donde los hijos de Elí, Ofni y Faíns, cometían las peores abominaciones. Ofni y Faíns eran hombres impíos que profanaban las ofrendas y se acostaban con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo. Ellos representaban la decadencia total, la corrupción que había provocado el silencio de Dios sobre Israel. El Señor estaba a punto de pronunciar juicio sobre la casa de Elí, pero su voz se manifestaba, por ahora,
solo a través de la inocencia y la dedicación del joven Samuel, el hijo de Ana. La maldición silenciosa de la nación se manifestaba en la ceguera física y espiritual de Elí. Él sabía del pecado de sus hijos, pero los honraba más que a Dios. 1 Samuel capítulo 2 versículo 29, permitiendo que la inmundicia residiera en el lugar santo. En medio de esta oscuridad, el pequeño Samuel se convertía en un faro. El texto bíblico lo describe creciendo en favor de Dios y de los hombres, una clara señal de que el Señor estaba preparando un reemplazo para el sacerdocio corrupto. La fidelidad de Ana en su entrega aseguró un canal de comunicación para Dios, incluso cuando la línea oficial, la casa de Elí, ya estaba contaminada. Ana, por su parte, nunca olvidó a su hijo de la promesa. Cada año, cuando el Cana subía a Silo para el sacrificio anual, Ana tejía una pequeña túnica o efod para Samuel y se la llevaba. Este acto anual es una redención silenciosa de su promesa, un recordatorio conmovedor de su amor y su compromiso. Su entrega fue total, pero su amor maternal se expresaba en ese simple gesto de servicio. Elí, reconociendo finalmente la piedad de Ana y honrando el voto, la bendijo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. 1 Samuel capítulo 2 versículo 20. Y el Señor honró esa bendición. Ana fue bendecida con 5 hijos más, 3 varones y 2 hijas. El profundo dolor de Ana se transformó en una bendición desbordante. La mujer estéril fue hecha madre de 6, mientras su rival, Penina, se desvaneció en el olvido bíblico. La justicia poética y divina fue servida. La conexión profética con Jesús se extiende a la vocación de Samuel. El niño profeta, que durmió cerca del arca del pacto, fue llamado por Dios en medio de la noche, una voz que no podía ser silenciada por el pecado de Elí y sus hijos. Samuel se convirtió en el intermediario, el verdadero puente entre Dios e Israel, el gran profeta que ungiría a los reyes. Esta función de mediador es la esencia de Jesús. Samuel, el hijo de la oración, apuntó a Jesús, el Hijo de Dios, que es el único y perfecto mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Así como Samuel marcó el final del caos de los jueces, Jesús marcó el final de la ley y el comienzo del reino de la gracia. El mensaje oculto es claro: el don más grande de Dios se recibe no para posesión, sino para el servicio. Ana aprendió que la bendición era la oportunidad de dar. Su historia es el preludio perfecto para el Evangelio, donde el dar, la ofrenda de Jesús por el Padre, es la máxima expresión del amor. La historia de Samuel culminaría con el juicio sobre la casa de Elí. En una batalla contra los filisteos, los hijos de Elí murieron y el arca del pacto fue capturada. Al enterarse, Elí cayó de su asiento, se rompió el cuello y murió. El silencio de Dios sobre su juicio terminó con el colapso del sacerdocio corrupto. Samuel quedó como el único faro de luz. Aquí se unirá esta historia con nuestra vida de fe, revelando cómo la oración de Ana nos enseña a vivir la vida de propósito y a clamar por la justicia que trae renuevo. El legado de Ana es la prueba eterna de que la fe que se atreve a ser transparente en su dolor tiene el poder de romper el silencio de Dios y cambiar el destino de una nación. Su historia no termina con el nacimiento de Samuel, comienza con su entrega, un acto de obediencia que aseguró la transición de la anarquía de los jueces a la era de la profecía y los reyes. Samuel, el hijo nacido de la oración que cambió la historia, se convirtió en el faro de luz que Dios usó para ungir a Saúl, y crucialmente, al rey David, el antecesor directo del Mesías. La transformación interior de Ana nos enseña la lección más vital sobre la súplica. Su oración no buscaba la posesión egoísta de un hijo, sino la transformación interior que la liberaría de la humillación y la conectaría con el propósito divino. Ella entendió que la respuesta de Dios no era solo la bendición,
sino la vocación. El profundo dolor de Ana se convirtió en el combustible para el voto sagrado, y ese voto fue el canal del favor de Dios, no solo para ella, sino para todo Israel. La reflexión espiritual de este relato es que la fidelidad no es fácil, pero es siempre recompensada. Ana, año tras año, entregó a su hijo y luego a sus túnicas, viviendo con la paradoja de un amor maternal que era, a la vez, una ofrenda constante. Esta redención silenciosa de su promesa es un modelo de cómo debemos manejar nuestros compromisos con Dios. Una vez que el milagro es dado, debe ser devuelto al servicio. El juramento escondido de Ana no era una condición para obtener algo, sino una promesa de dar algo. El mensaje oculto es claro: si la Iglesia, la novia de Cristo, clama a Dios con la misma intensidad y entrega que Ana, la maldición silenciosa de la tibieza espiritual y la esterilidad, falta de fruto, terminará. El Señor está buscando hijos de la promesa que sean dedicados por completo a su servicio, tal como Samuel. La conexión profética con Jesús se sella en la perfección de su entrega. Ana entregó un hijo de la promesa, el Padre entregó al Hijo de la Deidad. La profecía de Ana sobre el ungido, Mesías, en su cántico es la primera vez que el título mesiánico resuena con tanta claridad, haciendo de Ana la matriarca espiritual de la esperanza mesiánica. Su historia nos garantiza que el Señor es el único que puede levantar al pobre del polvo y silenciar al orgulloso, un tema central en el ministerio de Cristo. Si la épica de Ana te ha inspirado a llevar tu dolor y tus peticiones al altar con una fe inquebrantable, sabiendo que tu rendición es tu mayor fuerza, te pido que nos dejes un like y te suscribas ahora mismo. Queremos que te unas a nuestra comunidad que transforma el dolor en propósito. Deja tu comentario o tu testimonio abajo. ¿Qué es aquello que Dios te ha pedido que entregues después de dártelo? ¿Qué has aprendido sobre el poder de la oración silenciosa? Queremos leer tu voz y la verdad que te ha revelado la historia de Ana. Suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, estamos aquí para explorar los misterios de la Biblia y su profundo significado en tu vida. Terminamos con una frase religiosa y espiritual de reflexión muy viral. La oración más fuerte no es la que grita a Dios, sino la que derrama el alma en su silencio. Tu entrega total es tu mayor ganancia.